speak to a representative of the Atlanta Healing Center. They can tailor a program specifically designed to address the needs of the person suffering with an addiction, or give you guidance as to where that help may be found. Information is the key, and the trained staff at AHC is here to assist. If you wish, you can also get more information on the website located at www.atlantahealingcenter.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y son las 2 de la tarde. Estamos hablando aquí desde Atlanta. Estamos en el programa Hablemos Venezolano. ¿Tenemos cuántos ya meses haciendo esto? Desde octubre, ¿no? Septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tenemos 5 meses. Ok, pero no de embarazo. Lo tuyo es eterno, hermano. Lo tuyo es eterno. Ay, gracias, David. Hi, David. Thank you, David. Bueno, estamos hablando venezolano. ¿Qué te pareció? Primero déjame saludar a los muchachos que estuvieron hoy en aquella gasolinera. Sí, déjeme contarles lo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo le dije, Carlos, como estamos en gira, porque Carlos es mi campaign manager, él no es mi esposo, ni mi novio, ni nada de eso. Él es mi campaign manager y él es mi jefe y me manda mandando para arriba y para abajo. Yo sí hará esto, esto sí, esto no. Entonces yo le dije hoy, bueno, Carlos, hoy vamos a ir a la parte sur este de Atlanta para ir a ver una actividad, pero con el clima y la lluvia no pudimos llegar. Entonces lo que hice fue que me regresé para poder estar a tiempo acá. Entonces le dije yo, Carlos, vamos a pasar por el QT, el que decimos el Quit Trip, el QT, y allí conseguí a un grupo de venezolanos, porque el señor aquí estaba hablando con ellos. ¿Cómo fue que los reconociste? Bueno, porque tú sabes, los maracuchos son una cosa que son escandalosos, o sea, perdóname, pero lo que son los maracuchos y los hijos del diablo, los orientales, o sea, las dos puntas de Venezuela, son la cosa más escandalosa del mundo. Ellos hablan y se tiene que enterar todo el mundo. Y entonces dije, venezolanos y maracuchos, ¿verdad? Y me dijeron sí. Y del lugar de Yossi. Entonces me explicaron cómo fue la cosa, cómo vinieron acá, están trabajando en la construcción, trabajando duro. Y entonces me preguntaron, ¿y tú qué haces? Yo le digo, bueno, yo soy el gerente de campaña de la primera venezolana que quiere entrar al Congreso de los Estados Unidos por el estado de Georgia. Entonces me dijeron, ¿cómo? Y además de eso es maracucha también. Y entonces me dijeron, vieron tu tarjeta y dijeron, no, yo me caso con ella, está disponible. Bueno, ella es una maracucha, pero cuidado, tú sabes que las mujeres del sur ya son bravas. Esa no me importa. Ok, bueno, no te importa. Bueno, entonces llegaste tú y entonces le dije, bueno, aquí está la candidata. Y bueno, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron ellos? ¿En qué quedaron al final? Bueno, lo interesante con estos chicos es que vamos a coordinar para ver, para ver si me llevan a una reunión para que me conozcan los latinos que son amigos de ellos. Ellos se reúnen los sábados en las noches, jugando béisbol, fútbol, lo que llamamos nosotros en el latino, en español, en castellano, fútbol, que viene siendo aquí en América le dicen el soccer. Entonces me dijeron que generalmente asisten entre 300 y 400 personas. Y que son de todas las nacionalidades, y que ellos hacen esos juegos semanalmente. Entonces yo le dije, me interesaría mucho, si ustedes creen que yo sería, sería bueno que me coordinaran, que yo pudiera visitar, sería bien, porque así yo les puedo explicar a todos ustedes en nuestro idioma lo que es el americanismo, lo que es la forma del gobierno del americano, y sobre todo todas las ventajas que se están, oportunidades y ventajas de beneficios de trabajo y de prosperidad que está
liderizando el presidente de los Estados Unidos. Ustedes cayeron incluso en una discusión política, por un lado. Porque uno de los muchachos me dice que tiene su hermana que vive aquí como 25 años. Ajá. Y le estuvo diciendo a la hermana que gracias a Obama la economía se recuperó. Y entonces yo le dije, no, eso es falso, no es Obama. Eso fue un rebote. No, pero no solamente eso, lo único que creó Obama por 8 años, yo se los dije fue clarito, dependientes de programas del gobierno. Exacto. Por ejemplo, tuvo millones de americanos inscritos en el welfare, porque no conseguían trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo había cerrado. Los 8 años de Obama implicaron una deuda pública de 10 millones de dólares. ¿Ok? Y aquí no se hizo nada. Aquí no se construyó nada. Aquí no se hizo nada espectacular. Esos 10 millones de dólares fue mantener por medio del gasto. Yo tenía unas amistades, Carlos, que el señor no podía conseguir trabajo porque su skill era montar cuadros. Ajá. O sea que eso es un skill. Sí. ¿Ok? Lo de él era arte, hacer tornados, o sea, y él tuvo, dependiendo del non-employment, de la food stamp y eso, como 4 años. Wow. Porque él no podía conseguir trabajo en eso. Y son personas que cuando tienen sus skills, ellos no quieren irse a otra porque ellos... Y entonces lo que pasa es que entonces... Eso no genera, hacen eso, no pierden el skill porque no lo están constantemente, esa habilidad no la están ejerciendo. Exacto. Perdieron esa habilidad y encima de eso, de perder esa habilidad, se quedan dependiendo solamente del gobierno. Exacto. Entonces, casi pierde la casa. Ajá. Casi pierde la casa, menos mal que su renta eran 600 al mes. No renta, su mortgage. Eso quiere decir que él compró esa casa antes de que entrara los Bush. Claro. ¿Okay? Cuando las casas se consiguen en $60,000, $70,000. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo les estuve explicando que no, que eso no es así. El que trajo los trabajos de regreso a los Estados Unidos es el presidente Trump con las negociaciones que ha hecho con todos estos países. Y que yo les he preguntado que si han podido trabajar, que si han dejado de trabajar. No paramos. Digo, eso quiere decir que el dinero está corriendo, claro, que la economía está funcionando, está fluyendo y que no va a haber la catástrofe que sufrimos por 8 años. Ni tampoco vamos a tener el problema de los ciclos económicos que hasta este momento hemos tenido, porque en los últimos 70 años en los Estados Unidos, 80 años en los Estados Unidos, los que han gobernado son abogados. Okay. Ahora tenemos a un administrador. Entonces ahora tenemos a un señor que es economista. Y economista. Que demostró que él manejaba muy bien la microeconomía con sus empresas. Y ahora está con la macroeconomía, pero sobre todo él sabe cómo la macroeconomía se derrama sobre la microeconomía. Él sí conoce los ciclos de cómo manejarse entre la microeconomía y la macroeconomía. Y tú sabes que él estudió en Pensilvania, ¿no? Él estudió en una universidad de Pensilvania. Y ahí estudian, los hijos de él estudiaron allí también. Sí. Es un legado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que él, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, él está haciendo algo que es la expansión por debajo, ¿ok? Vía cortes de impuestos. Sí, señor. Hace que se expande la economía por debajo. Con los pequeños negocios. Con los pequeños negocios. Esos pequeños negocios están absorbiendo una cantidad enorme de mano de obra. Sí, señor. Pero esa cantidad enorme de mano de obra, anteriormente los políticos y los economistas de tipo estatista decían que la economía no podía soportar un desempleo menor del 3%, porque eso generaba inflación. Y no ha generado. Pero lo que ellos nunca tomaron en cuenta, que es lo que sí tomó en cuenta el presidente Trump, es que todas estas nuevas empresas tienen una característica fundamental, que es la innovación. La innovación genera una serie de factores, que no son inflacionarios.
¿Por qué? Porque dentro de la innovación está el hecho de que los Estados Unidos tienen los trabajadores más productivos del mundo. Es decir, un trabajador americano en su productividad equivale a 5 trabajadores chinos. Claro, claro. ¿Ok? O sea, un trabajador americano, cualquiera, en cualquier rama de la economía, produce 5 veces más que un trabajador en China. ¿Okay? De hecho, con razón nos quebraron el lomo cuando sacaron todas las... Por eso es que querían, en base a mano de obra barata, querían sacar las empresas para que esta alta productividad que este país ha desarrollado siempre, desde mediados del siglo, desde que empezó la reconstrucción de los Estados Unidos a mediados de... Querían matar eso, lo querían... Ese es el talón de Aquiles. El talón de Aquiles. El punto débil. Es como el corazón de la economía americana. No es otra cosa sino la alta productividad del trabajador americano. Por eso es que en Estados Unidos no ha entrado el socialismo, ¿okay? A nivel de las grandes de los grandes sindicatos. Sí. ¿Por qué? Porque los grandes sindicatos aprendieron de que es mucho mejor para los trabajadores y para ellos mismos como sindicalistas estimular la productividad. Claro. ¿Ok? Estimular esa productividad, y al estimular esa productividad ocurren ciertas cuestiones. Por ejemplo, ahora las fábricas de automóviles con una 10ª parte de los trabajadores que tenían antes producen la misma cantidad de vehículos que se producían hace 50, 60 años. Pero esos trabajadores que están en esas fábricas ganan 10, 15 veces lo que ganaba un trabajador en hace 50 años. En términos reales, no ajustado contra inflación. Entonces, ¿quién aprendió la lección ahora? ¿Las empresas, los dueños de las empresas? No, o sea, el gobierno nunca le dio la gana de aprender la lección hasta que llegó Donald Trump. Entonces, espérate un momentico. Entonces, el trasladar a todas estas empresas a otros países ocasionaron no solamente que Estados Unidos fuera quebrada, pero ocasionó mucha riqueza al bolsillo de los dueños de esas compañías. No los dueños. ¿Los dueños? De ciertos y determinados elementos que les convenía ese traslado, ¿ok? Pero realmente no eran altamente productivos. Lo que pasa es que, claro, si a ti te cuesta una mano de obra, te cuesta 8 centavos por hora contra los $10 o $15 que se sí, pero si no es la misma productividad, estás perdiendo igual. Ahí es donde está el punto. Claro. Ahí es donde está el punto. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Trump dijo, no, esperen un momento, la productividad del obrero americano, del trabajador estadounidense, es la más alta del mundo. Y hay que darle al trabajador estadounidense la oportunidad de realmente demostrar su valía. Y en los últimos 3 años, no solamente ha mejorado la parte del empleo, sino que la productividad ha crecido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que aquella teoría de que cuando hay pleno empleo se dispara la inflación, se destruyó. ¿Por qué? Porque cuando hay pleno empleo, si tú tienes alta productividad, el factor inflación. No, el factor oferta-demanda se equilibra. Okay. Sí. Se equilibra. Y entonces no hay presión sobre los precios. Esto lo saben todos los economistas hace 60 años. El problema es que estábamos gobernados por abogados y no por economistas. Y por tecnócratas. Exacto. Saludos a Ali Fuenmayor Villalobos, que nos está viendo. Y a Marco Gutiérrez también, que nos está viendo. Saludos a ambos. Entonces, ¿cuál ha sido el gran éxito? ¿Cuál fue la varita mágica de la que hablaba el idiota aquel que fue expresidente de este país? Por no mencionarlo. The Magic Wand.
es simplemente the knowledge, el conocimiento. El señor Trump podrá hacer lo que tú quieras, pero es un hombre altamente, conoce a profundidad la economía. ¿Okay? No solamente a nivel microeconómico, sino macroeconómico. Conoce perfectamente la productividad de los trabajadores. Recuérdate una cosa, él ha sido administrador en su paraguas de 515 empresas. Oye, si para administrar uno se vuelve loco, imagínate 500 empresas. Bueno, ya regresamos. This is Ron Camacho, host of the Business Hour, on Fridays from 10 to 11 a.m. Join me as I talk with passionate professionals on a program that profiles the best businesses, business professionals, business practices, and fascinating individuals to get an insider view of how America works. 10 to 11 a.m. on America's Web Radio. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat and massage it gives me after I shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in rush hour. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every This is America's Web Radio. Would you like... Hello. Esto es carrera de caballos y estamos en el hipódromo de la Rinconada. ¡Partida! Ok, partida madre. Es la que le han dado ayer a los candidatos del Partido Demócrata. ¿Qué te pareció el debate demócrata de ayer? Eso fue un debate, pero de un niño chiquito. Eso fue un desmadre, hermano. Cuando un niño chiquito se hace en el pañal y se bate. Eso fue lo que ocurrió anoche entre los candidatos. ¿Viste cómo se mataban? ¿Viste cómo se mataban uno contra otros? Pero es que además no hay desafío político entre ellos. El único que fue más o menos coherente en dos partes fue el señor Bloomberg. Pero la estrategia política del señor Bloomberg, toda la prensa lo ha dicho, la estrategia política del señor Bloomberg es poner propaganda y gastarse miles de millones de dólares en propaganda, ¿ok?, para obtener unos resultados terribles, como los 10 millones de dólares que se gastó en el Super Bowl para tener 210 votos en Iowa. En Iowa. Sí, okay. Bueno, hablando de Iowa, hablando de New Hampshire, ¿qué es? New Hampshire. Y ahora el caucus ahora es el de Arizona. El de Arizona. Ok, vamos a ver con qué sorpresa nos viene, porque en cada uno ganó el presidente Trump. Realmente sí, mira, el problema fundamental con los demócratas es que ellos dejaron de ser un partido americanista. Aquella cosa de no le pidas a tu país lo que puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Esa idea kennediana, ese partido de Truman y de Kennedy se desapareció. No el país, el Partido Demócrata, ¿ok? Fue sustituido por estos nuevos demócratas representados por el señor Clinton, ¿ok? A Hillary Clinton. Exacto. Y entonces, ¿cuál fue la propuesta de ellos? El globalismo, ¿ok? El mercado global, donde los Estados Unidos tenían que ir al mercado global. Pero ¿sabes una cosa? Los Estados Unidos han estado en el mercado global desde 1860. O sea,
¿de qué están hablando estos señores? ¿Me entiendes? O sea, ellos, Estados Unidos fue el que abrió a Japón en 1860, el que abrió Hong Kong desde 1840, con una guerra injusta, porque las 3 guerras del opio en China fueron guerras injustas. Las 2 guerras del opio y la guerra de los boxes fueron guerras injustas, pero fueron guerras de apertura también, de apertura de mercados, ¿ok? Porque eran gente que se negaban a hacer cualquier clase de intercambio con el resto del mundo. Y los Estados Unidos han sido siempre en ese aspecto muy celosos. O sea, no se trata de que tú hagas negocio a la fuerza conmigo, pero por favor, tú tienes cosas que yo necesito y yo tengo cosas que tú necesitas. Vamos a sentarnos a hablar. Y si tú me atacas porque yo te estoy haciendo esta propuesta, ¿ok? Yo tengo el derecho de defenderme, ¿ok? Y eso es lo que pasó durante el siglo XIX. Pero fíjate tú que después de que ellos abrieron el mercado chino a los Estados Unidos y después de que ellos trajeron cientos de miles de trabajadores para terminar de construir los ferrocarriles, llegó un momento en que ellos mismos, los mismos Estados Unidos, tuvieron que decir, espérate un momento, esto nos va a causar un desequilibrio demográfico y tenemos que cerrar la frontera a la migración china. Y lo hicieron durante 60 años. ¿Ok? Entonces, que no me vengan a mí a decir que los Estados Unidos no pueden cerrar la frontera ante ciertos... Venezuela cerró la frontera con Colombia. Claro. Si Venezuela lo hizo con Maduro y nadie chilló. No solamente expulsaron a colombianos que tenían décadas en Venezuela. Décadas viviendo en la frontera. Y los expulsaron, les derrumbaron las casas. Les tumbaron las casas. Se las tumbaron. Exacto. Y nadie chilló. No. Nadie se quejó. No. Pero los mismos que hicieron eso y que aplaudieron esas acciones en ese momento son los que organizaron. Años después tuvieron que salir por la frontera porque no tenían que comer. Pero no solamente eso, ¿Okay? El gobierno que hizo esa acción, que es Maduro, el gobierno de Maduro, el gobierno de Colombia que lo permitió, sí. ¿ok? Así como que aquí no pasa nada. Ellos se juntaron con el gobierno Castro-estalinista en Bolivia. Exacto. Con el presidente de Ecuador, de Nicaragua, con el ex candidato expresidente de Honduras, de Guatemala, se fueron a Bolivia con Evo Morales, porque en ese tiempo estaba Evo Morales, y ellos crearon la idea de hacer las caravanas para que vinieran a invadir el sur de la frontera de los Estados Unidos. Y los han parado en seco. Los han parado en seco. En seco. No, pero es que él no puede cerrar la frontera. ¿Por qué carajo no puede cerrar la frontera? Yo tengo una casa y yo puedo poner fronteras alrededor de mi país, lo que se llaman cerca. ¿Quién me puede decir a mí que yo no puedo poner cerca alrededor de mi país, de mi casa? Exacto. No lo he puesto porque no tengo plata. Pero cuando tenga plata, lo primero que voy a hacer es levantar una cerca. Lógico. ¿Por qué? ¿Okay? Porque ese es mi territorio, esa es mi tierra. Exacto. Yo pagué por eso y por eso pago anualmente mis taxes. El asunto es tú que... Tú pagas taxes sobre algo que es tuyo. Sí, en este caso sí, la tierra. Ajá, pero es tuya. Es mía. Y entonces, ¿cómo pagas impuestos sobre algo que es tuyo? Eso es una de las cosas que está pasando aquí en Estados Unidos, que la gente ya está harta de eso. ¿Okay? Ese específicamente porque ya está paga. Exacto. Si ya tu propiedad está paga, porque tienes que pagar impuestos. Porque tienes que pagar impuestos sobre algo que es Pero tuyo. entonces también está la disyuntiva, si no pago impuestos, ¿cómo cipote voy a beneficiarme yo de que pasen por el frente de mi casa y yo tenga una buena carretera hecha, una buena... Pero es que tú no tienes una buena carretera hecha, no hay ni siquiera acera, no hay ni siquiera una acera enfrente de tu casa. Carlos, estoy dando en forma general de las personas que tienen sus propiedades pagas. Pero es que hay personas que han heredado una casa por más de 200 años. Exacto. Y todos los años tienen que pagar impuestos. Ok. O te voy a pasar 200 años sin pagar impuestos. Y te estás beneficiando de la luz de la calle, de la acera, de la limpieza. Tienes que pagar algo, men. No estamos en un país socialista. Sobre eso sí. Pero espérate un momento. Pero la luz que te alumbra tu calle, ¿tú no estás pagando esa luz? Sí, la estás pagando. ¿Cómo la estás pagando?
con los impuestos. Tú no ves cuando tú pagas, cuando tú pagas el agua, Ajá. junto con el agua, sobre la electricidad. No, yo junto digo con la el electricidad. cuando En mi cuando casa tú hay pagas- dos postes. Cuando tú pagas la electricidad, Ajá. que tú tienes ese beneficio, ese Servicio. servicio, Ujú. junto con el pago de la electricidad, hay un pago aparte que Ujú. tú lo puedes revisar en Ujú. tu cuenta, que habla sobre la electricidad que se consume en los postes. Entonces, espérate un momentico. Si yo pago mi impuesto de mi casa, eso también va para el pago de la policía. El dinero que de la casa, del impuesto de la casa, va al pago de la policía, el fire, Ujú. los rescatistas, las escuelas. Entonces, hay que pagar impuestos una vez al año. El asunto está también. El asunto es que yo las no tengo escuelas. hijos en la escuela. Ajá. Yo no tengo hijos en las escuelas. Y hay muchas personas mayores que no tienen hijos en la escuela, pero sí tienen nietos en las escuelas. No, pero sobre todo hay otra cosa. Dime. Cuando tú llamas al 911 y te mandan una ambulancia, Ujú, adivina qué, ujú. tú tienes que pagar la ambulancia. Si te llevan de tu casa al lugar, tienes que pagar la Tú ambulancia. tienes Si que no pagar. si no la usas, no pagas. Ok, pero siempre. Sí, pero el asunto. siempre el te lleva. Mira, Carlos, tú y yo no vamos a jalar de los pelos aquí, ¿ok? Porque hay una situación. Hay que pagar impuestos porque de una u otra manera nos beneficiamos de los servicios que están alrededor de la casa. El problema es que pagamos y no exigimos. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que te sacan dinero del bolsillo, te Ujú. meten la mano en el bolsillo porque Ujú. eres un sitting dog, Ujú. pero no puedes hacer absolutamente nada al momento de reclamarles a ellos que cumplan con sus obligaciones. Bueno, ¿Ok? el poste de mi casa pasaron 4 años para que lo arreglaran. Y este año fue que le pusieron luz. Que le pusieron luz. Le pusieron el bombillo. Ajá. Pasaron 4 años desde que yo compré mi casa. Ok. Y ahora se ve como que... Como dice Samir, esto es igualito que en Venezuela, no más que en inglés. Ajá. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué hago? Pero igual, no podemos ¿Qué? darle pies a la gente que viene de nuestros países, que ellos no pagan impuestos, no están acostumbrados a pagar impuestos. Llegan aquí, quieren trabajar y no quieren pagar impuestos, pero sí se quieren beneficiar de la seguridad, se quieren beneficiar de la limpieza de las calles, sí se quieren beneficiar de que las calles están arregladitas y no están huecudas, a menos que vayas al distrito número 4, que es donde yo me estoy postulando, que eso sí parece un tercer mundo. Un país de tercer mundo, ¿ok? Pero si tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos mexicanos que están llegando a este país y que están acostumbrados en su país a caminar en terrenos de tierra, en calles de tierra, huecos por todos lados. Es más, yo vi hasta una foto de unas personas bañándose en una alcantarilla, ¿ok? Y llegan acá y se dan cuenta que tienen que pagar taxes por todo. Por el celular tienen que pagar impuestos. Por el servicio de celular. El servicio de agua tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos por el servicio de recogida de basura. Tienes que pagar impuestos por el servicio de gas. Espérate. En tu caso, tú pagas impuestos por la recogida de basura. Ujú. Pero en la organización donde yo vivo, hay 7 compañías que sirven el asunto de basura y tú contratas libremente con esas compañías. No es el municipio. Y No, la cosa no es porque yo no me he querido lidiar con eso. bueno, pero no es Eso es lo que es Estados Unidos. Por eso aquí una persona que recoge basura puede llegarse a ser millonaria. ¿Cuántos de ellos no han llegado a ser millonarios de bueno, recoger basura? de hecho, Waste Management empezó con este señor, en paz descanse, Weitzenga, que terminó siendo el dueño de los Miami Dolphins, Recogiendo basura. recogiendo basura. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, yo no puedo depender del gobierno que venga a recoger mi basura. Ese No. es un servicio privado que se da a través de la ciudad, que es un contratista. ¿Ok? Sí, no, pero no es a través de la ciudad tampoco. En En mi caso no es... el caso mío en el es caso a través tuyo, de la ciudad de Marietta. Exacto, ¿Ok? pero en el caso de las zonas no incorporadas, ¿ok? La mía está incorporada. Exacto. En el caso de las zonas no incorporadas, ¿ok? Yo vivo en una zona no incorporada. Vivo dentro del condado de Incorpórate, hermano. No tiene, Incorpórate. no es realmente conveniente en muchos casos.
Por ejemplo, si a mí no me gusta la forma como esta gente recoge la basura o los ciclos en que esta gente recoge la basura. O cuánto carga. O cuánto carga. Mira, hay otras 6 compañías. Eso es precisamente el libre mercado. ¿Ok? El problema es que poco a poco nos han ido metiendo el socialismo progresivamente. No, ahora es el municipio el que se encarga de esto. El municipio no tiene por qué encargarse de la basura. Exacto. ¿Okay? Entonces, el municipio no tiene que encargarse ni siquiera. Vámonos entonces a un receso entre un ratito. Y después explicamos ese asunto. Exacto. Okay, dale. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.atlantahealingcenter.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Entonces, estábamos hablando del libre mercado, de los servicios a las viviendas, de los impuestos obligados, ¿ok? Hay una gran diferencia cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de la recogida de basura. Sí. Yo no dependo del gobierno para que venga a recogerme mi basura. No tienes por qué. No tienes por qué, es un servicio. Es un servicio. El servicio eléctrico. Hay en algunos lugares que está prohibido. Sí. En Florida, por ejemplo, está prohibido que tú tengas un off the grid. O sea, ellos están protegiendo un monopolio. Eso es mercantilismo. Eso es lo que pasa mucho en nuestros países. Entonces llegamos acá con la mentalidad del país de uno y no entendemos. Y lo peor de todo es que no preguntamos y no queremos aprender. Pero por ejemplo, la tecnología está permitiendo en estos tiempos que tu casa se convierta en un coto cerrado. ¿Qué quiere decir un coto cerrado? Tú pagaste por tu sistema de electricidad y tú estás generando tu electricidad y tú consumes tu propia electricidad. Tú tienes el sistema de aguas. Ahorita mismo en Israel acaban de hacer la demostración de un sistema que produce agua condensando el aire del sitio donde tú estás. O sea, el proceso antiguo, desde la época de los romanos, de que tiene que haber una fuente de agua, un acueducto y una distribución, y dentro de la distribución, dentro del acueducto, una planta de tratamiento. La tecnología actual nos está permitiendo que tú puedas generar tu propia agua, puedas generar tu propia electricidad, puedas esos recursos de agua y electricidad aprovecharlos al máximo, por medio de reciclaje. ¿Y qué pasa después? Que tú puedes incluso generar tu propia comida. Viene la robótica, vienen los farm bots,
hay una revolución Eso en es todo exactamente esto. lo que quiere el socialismo detener. Y eso es lo que quiere el socialismo. Eso es lo que el socialismo quiere detener. Sí. Por ejemplo, el debate de anoche. El debate de anoche estuvo como los buitres, Horrible. comiéndose unos contra el otro. Ujú. O sea, todos le cayeron a Bloomer. Pero a no hay Bloomer, a pero- Bloomer. a Bloomer, pero A Bloomer. la situación real es que dentro del Partido Demócrata no existe un desafío político real. El único que dijo algo sensato fue Bloomberg cuando dijo que el socialismo ha sido experimentado en todas partes Y no funciona. y no ha funcionado y Que- que lo ajá. único que funciona es el El capitalismo. capitalismo, exacto. Y ¿Ok? lo otro es como el personaje más famoso de Estados Unidos que promueve el socialismo es un millonario y tiene 3 casas. Y 3 casas. ¿Qué parte él, qué parte de esa él Perdió. Sí, o sea, qué parte ¿en dónde se no- perdió él en ese? O sea, en ese- ¿en qué parte se perdió? Exacto. ¿Ok? Y Elizabeth Warren acusándolo a él de tantas cosas que hizo en el pasado y todavía no quieren aprender la lección, hermano. No quieren aprender la lección los demócratas, que ya a los americanos no les importa. Pero no No solamente les eso. importa qué Están- hizo fulano hace 30 años atrás, 40 años atrás. Están generando además una matriz de opinión al estar constantemente mencionando al personaje. Como decía mi padre, no importa que hablen bien o mal, sino que hablen. ¿De quién están hablando? De Bloomer. Bloomberg se gastó $10 millones en el Super Bowl para obtener 210 votos en el Iowa. caucus, de Iowa. ¿Ok? Pero cuando la señora Warren comienza a hablar de Bloomberg a nivel de todo esto, es igualito No que cuando aprenden. no aprendieron la lección, No como cuando yo les aprenden. dije a la gente de Mundo Hispánico. De mundo hispánico. que yo les Ustedes dije- eligieron al presidente Trump. Ustedes de ¿Cómo tanto, que nosotros sí? Porque hablar y constantemente hable. Ahí está. La ahí gente está, lo eligió. La gente lo eligió. Los americanos no son monolíticos. No, Los americanos son abiertos. exacto. Ellos no les importa. Mire, el americano no les importa si tú fuiste una prostituta hace 30 años atrás. No. Y tú hoy en día decides que el Señor te llamó, el Señor Jesucristo te llamó porque te convertiste y ahora quieres ser un ministro. A ellos no les importa si tú fuiste prostituta hace 30 años atrás. no les importa tu No pasado. les importa tu pasado, a ellos no les No. importa el pasado de la gente. A ellos lo que les importa es el presente y lo que se va a hacer de hoy en adelante. Y los resultados. Los resultados. Y entonces tienes un presidente como Trump que ha entregado unos resultados que no han entregado los últimos 5 presidentes en la historia. ¿Ok? Que no los entregaron ni los Clinton, ni los Bushes, ni el Bush, ni el Clinton, ni el Bush, ni el Obama y Reagan. Solamente Reagan Reagan. entregó esos resultados. Sin embargo, recuérdate que en cuanto George H.W. Bush, El hijo. no, el padre, El padre, el viejo, el muerto, el difunto. abrió la boca y dijo, read my Read lips. my lips. Lean mis labios. No voy a levantar, no voy a alzar los impuestos. Los no impuestos. voy a levantar. ¿Y qué pasó en cuanto Lo él? primero que hizo fue eso. ¿Y qué pasó? Nada más duró 4 años en Nada el más poder. duró 4 años. ¿Por qué? Porque no cumplió con la promesa que había establecido. ¿Ok? Entonces, el objetivo del socialismo que ha sido implantado en Venezuela por muchos años, 80 años para ser exactos. lo están queriendo implementar aquí con Bernie Sanders, que es el mall, Sí. con Rashida Tlaib, con Ilhan Omar, con Ayanna Pressley y con AOC, con Sí. Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, pero ya Es porque ellos quieren detener eso que tú describiste al principio, que es la robótica, la autogestión. el autorrenovarse, Sí. el autoinventarse. Sí. Quieren poner a Estados Unidos al mismo nivel de Venezuela, Sí. en donde solamente la élite, que son ellos, porque Sí. la señora Elizabeth Warren es millonaria, Sí. Todos son Sanders es millonarios. millonario, todos los que estaban en eso, todos son millonarios. Sí. Solamente ellos arriba y el resto abajo jodido. Claro. Claro. Perdona que Pero hable es que así. es el social. Eso es lo que pasa en Venezuela. La propuesta socialista
es la antigua propuesta feudal, donde había un 1% que eran los dueños de la tierra, que era lo de las plantaciones aquí también, y la gente que trabajaba en la tierra se llamaban los siervos de la gleba, que tenían que heredar hasta las deudas de sus padres, trabajando las tierras para beneficio solamente de la nobleza. Y la nobleza no hacía absolutamente nada, como el señor Sanders, igualito, escribiendo libritos, y dice que escribiendo libritos hizo $400,000 bueno, en un pero año. entonces vamos, el ejemplo mayor claro es Larry y la Merkel, el príncipe que se dejó de ser príncipe de Inglaterra. ¿Cómo se llama? El príncipe Harry. El príncipe Harry y la Meghan Markle. Ya no son duchess, ya no son, pero siguen viviendo y deslechando el sistema. Bueno, ellos hicieron su dinero en base a fondos públicos. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿De dónde proviene el dinero de Harry y de la Merkel? La esposa era una actriz de segunda línea, pero no era para tanto. Bueno, tú sabes que por allí publicaron de que ella es una bruja y que el Larry está bajo, ¿cómo que? Spell, ¿cómo se dice spell? Está embrujado, exacto. Bueno, pero bueno, esos son los comentarios. Los comentarios. ¿Tienes algo para cantar? No, ahorita todavía no. ¿No? No, faltan 20 minutos todavía para cerrar el programa. Sí, ¿Okay? Venezuela. Ok. Venezuela, bueno, conocimos a estos chicos hoy, les estuve explicando más o menos lo que es la mentalidad americana. Creo que algunos de ellos entendieron lo que yo les estaba explicando. Ellos mismos entienden que lo que hay de oposición es una falsa oposición. Sí, entonces... Pero te hicieron una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela? Y tú le dijiste, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Y entonces aquí podemos hablar de tu campaña. Sí. Ok. Dicen que los niños dicen lo que hacen, los viejos dicen lo que hicieron y los pentontos lo que van a hacer. Pero ¿cuál es tu posición con respecto al caso venezolano? Tú eres ciudadana americana, tú te debes a la gente que va a votar por ti en el Distrito 4. Por supuesto. Y eres representante del estado de Georgia, no eres representante de Venezuela. No. Ok, en el caso tuyo, con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cuál es tu posición? Mira, el caso de Venezuela es la misma posición que yo tengo con el presidente Trump. ¿Ok? Es la misma posición. El sistema de gobierno que está en Venezuela no funciona. No funciona, y ese sistema de gobierno de una u otra manera tiene sus horas contadas. Lo que lo llamamos el socialismo. Lo que pasa es que muchos venezolanos todavía creen que el socialismo es bueno. El socialismo no es bueno. ¿Quieren ver el socialismo? Yo los invito a que vengan conmigo a manejar en el Distrito 4, en las zonas socialistas, para que ustedes vean lo que es el socialismo, y después yo los llevo a la zona donde es el capitalismo, para que ustedes vean la diferencia. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mi postura y mi candidatura va en favor de lo que es la prosperidad, la oportunidad a las personas que han sido bien maltratadas en los Estados Unidos. Okay. Entre eso están nuestros hermanos y hermanas, los negros, y los latinos y los nativos americanos. Okay. Todo lo que es minoría, que están en el distrito número 4. Mi labor principal va a ser con el distrito número 4. ¿Okay? Yo voy a representar el distrito 4, pero cuando yo esté allá en la casa, yo voy a representar al estado de Georgia. Exacto. La posición mía es para trabajar dentro de lo que es los Estados Unidos, pero también te voy a tener oportunidades de visitar otros países, como lo han hecho. ¿Se acuerdan a Pelosi y al señor pero que se han visitado otros países? ¿Tu posición con respecto a Venezuela cuál es? Mi posición con respecto a Venezuela es que el sistema tiene que cambiar. El sistema tiene que cambiar de socialismo al capitalismo. Tiene que ser para poder rescatar una economía de mercado. De libre mercado. Tiene que ser una economía tiene que ser una filosofía de libre mercado, libertad de expresión, libertad individual, ¿ok? Y que todo eso está basado en una constitución. El problema es que la constitución que tiene Venezuela, no soporta, no apoya este tipo de iniciativas. Entonces, cuando regresaremos, seguimos Me hablando. explicarás un poco más.
The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your healthcare freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down www.docsforpatientcarefoundation.org. That's www.docsforpatientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. Good morning. My name is Mike Mizell. I'm a retired Army colonel and president of the Johns Creek Veterans Association. We meet in Newtown Park, and part of one of our projects is the installation of the Healing Wall, the half-scale model of the Vietnam Wall that traveled the United States. Well, it's coming to rest, and it's going to live in Johns Creek forever, the half-scale model. We're looking at possibly a March implementation ribbon cutting ceremony, and we're looking for donors and sponsors that want to help us in this great project. You can donate at jcvets.org. This is Ron Camacho, host of the Business Hour, on Fridays from 10 to 11 a.m. Join me as I talk with passionate professionals on a program that profiles the best businesses, business practices, and fascinating business professionals to get an insider view of how America works. The Business Hour from 10 to 11 a.m. on America's Web Radio. To get an insider view of how America works. The Business Hour. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm@americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. Ok, estamos en Hablemos Venezolano. Sí, hablando. Tú me hiciste una pregunta así como que, pero bueno, te la voy a contestar. Así como que no a ti. Sin miedo y sin nada. A ti te hicieron estos muchachos una pregunta directa. Sí, bueno, el asunto con Venezuela es que para poder tener esos tipos de, lo que describí anteriormente, lo que es una economía abierta, todo, tiene que tener una base constitucional. Y la base constitucional que hay en Venezuela, que viene siendo la número 26, ¿no? La bicha. Sí, esta base constitucional es totalmente socialista, es totalmente comunista. Absolutamente. Y en esa constitución se prohíbe cualquier tipo de iniciativa capitalista, cualquier tipo de iniciativa de libre mercado, cualquier tipo de iniciativa de libertad individual. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación muy interesante con Venezuela, específicamente con la constitución. La constitución originaria de Venezuela, la de 1811, esa constitución, 8 años después vino el señor Bolívar y vino y escribió otra constitución, ¿verdad? Pero resulta que el que escribió la constitución, que fue Rocío, como tú lo quieras llamar, Juan Germán Rocío, escribió la constitución, pero el muy vivo, el muy pícaro, como decimos nosotros los venezolanos, no le puso una cláusula que se llama la cláusula de la derogación. Correcto. Este tema yo lo he hablado con varios abogados venezolanos que están aquí en Atlanta, que están aquí en Miami y se hacen los locos, ¿ok? Porque esa constitución de 1811 todavía está latente. Está vigente, sí. Está vigente. Está en estado de latencia, está pero en vigente. estado de latencia, está vigente. Es como una herencia. Exacto. ¿Okay? Entonces, yo analizo desde el punto de vista político y real de lo que está pasando en Venezuela. Si hay 2 presidentes, hay 3 asambleas nacionales, porque yo me enteré que ahora son 3 asambleas nacionales. Hay 2 tribunales de justicias. ¿Por qué no haber 2 constituciones y 2 gobiernos, uno paralelo? Correcto. Y que sean los de la derecha
los de la derecha venezolana, los verdaderos derecha venezolana, no los María Corina, no los caprileros, no, los verdaderos no derechas, los Guaidó. no los guaidoneros, los guaidolovers, no, estamos hablando los de la derecha, que siempre han sido capitalistas, ¿ok? Que ellos declaren, llamen a la actualidad la Constitución de 1811 por la simple razón de que no ha sido derogada. Correcto. Y que hagan un gobierno paralelo a ver cómo les va. Y que sigan los mandatos constitucionales Exacto. de la Constitución de 1811, que le da legitimidad a los representantes. No solamente eso, les da a ellos la autoridad de hacer libre mercado, de responsabilidad individual, derecho a la defensa, todo lo que está escrito en la Constitución de 1811. Que es una copia al carbón. Y mejorada. Mejorada de los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las propuestas que se hacen y que está en run hoy en día. Ajá. Está en run, sí. Pero que hay muchos muderos del sur de la Florida, de Nueva York y de Washington que están deteniendo eso. ¿Ok? ¿Por qué? Lo están deteniendo porque no les conviene. No les conviene. Porque ellos quieren seguir en el sistema socialista. Y el presidente de los Estados Unidos dijo que el socialismo en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba tienen los días contados. Correcto. ¿Ok? Esa pudiera ser una de las salidas. Esa es una de las salidas que yo, como persona pensante, que he estudiado por varios años, no soy abogado, ¿ok? No soy abogado. No, pero has estudiado. He estudiado, esa puede ser una salida. Esa puede ser una salida. Ahora, ¿qué tiene que ver mi campaña con eso? Por ahora yo me tengo que dedicar a los Estados Unidos porque mi posición como representante del Congreso es trabajar por mis constituyentes, por la gente que va a votar por mí. Correcto. Representando a todos los que votaron y los que no votaron. Esto no es cuestión de partido, esto no es partidocracia. No. Esto es representar a 750,000 personas. Okay. Cuando yo llegue a la casa, electa, yo voy a tener la oportunidad de codearme, no solamente con representantes, sino también con el Senado. Con el Senado puedo hablar con Grassley, puedo hablar con Ted Cruz, con mi primo, que son senadores, todos estos senadores que están a favor de lo que es la... Ted Cruz, él es mi primo, hermano, ¿qué te pasa? Yo soy Josie Cruz. O es primo al estilo maracucho. Vos fue primo. ¿Qué fue primo? Ok, entonces yo puedo codearme con toda esa gente, pero no solamente eso. Los puedes educar en lo que respecta. Puedo educar de lo que verdaderamente pasa en Venezuela para quitarle la venda, porque de lo que está pasando cuando Marco Rubio lleva a esta gente a la Casa Blanca, por ejemplo, a Julio Borges, que él se ha declarado socialista 100% y va en contra de lo que es el presidente, de lo que el presidente ha dicho. O sea, eso es un enfrentamiento. Yo puedo, es más, voy a tener hasta entrada abierta a la oficina oval del presidente y también educar al presidente. Correcto. De lo que puede estar pasando, de lo que está pasando en Venezuela y cómo solucionar la situación. Entonces, yo puedo ser una pieza de beneficio para muchos venezolanos que están exiliados acá en Estados Unidos, que quieren salir del problema de Venezuela para poderse regresar a su país y mejorar su país. Si ustedes me ayudan a mí a llegar al Congreso, ¿cómo pueden ayudarme? Simplemente donando. Donando en mis páginas. Si usted vive aquí en Estados Unidos, aquí en Georgia, usted puede ir a mi página y donar. ¿En Georgia o en cualquier parte del mundo? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, usted puede donar $10, $20, $5, lo que usted pueda, mensualmente usted puede donar, para yo poderme movilizar y conocer las votantes, para que los votantes que sí pueden votar, usted no puede votar porque usted está de transición por aquí, usted no puede votar, pero si usted me ayuda a mí con la gasolina, con la ida y venida, yo puedo conocer a las personas que votan y ellos pueden ayudarme a elegir, a ser electa. Cuando yo llegue allá, entonces, bueno, yo necesito que los de derecha, capitalistas venezolanos, se empiecen a organizar desde ahora. Correcto. A los verdaderos capitalistas que empiecen a organizarse. Organícense, porque cuando yo llegue allá, vamos a tener mucha oportunidad, no solamente de llegar a la casa, sino de llegar al Senado. De ser testimonio, no que fulano me dijo, no, testimonio de personas que están viviendo la realidad,
y para que Estados Unidos pueda de verdad ayudar en lo que tiene que ayudar y Correcto. designar el dinero en lo que verdaderamente tiene que designarse el dinero, porque recuerden, estos venezolanos políticos sinvergüenzas están viniendo cada 4 años y están recogiendo millones de dólares, de la cual se están repartiendo para las campañas electorales. De una organización que se llama USAID. Exacto. USAID quiere decir Aid in Development. O Sí, sea, señor. la ayuda se supone que es para ayudar a desarrollar las naciones, no para que políticos corruptos se metan $1 millón, $2 millones o 30 millones de dólares en cuentas bancarias. Exactamente. Ok, Entonces, esa ha sido una de mis propuestas. Ok. Espero de verdad que puedan agarrar el tono, y cuando lleguemos allá, yo podría ser la voz que se necesita hoy en día para poder aclarar el Congreso para poder aclarar la oscuridad que hay en medio de la situación venezolana. Porque lamentablemente la CIA no está haciendo su trabajo. No, es que esa es otra cosa que hay que explicar. Los venezolanos tienen que entender que la CIA fue infiltrada y fue totalmente desmantelada por Barack Obama, por todos los socialistas y comunistas en Estados Unidos. La CIA hoy en día, el FBI, todas esas agencias están siendo limpiadas hoy en día, y va a pasar muchos años para que eso vuelva a funcionar como funcionaba anteriormente. Correcto. Entonces no podemos depender de ellos, porque es el Deep State el que ha destruido todas estas agencias. Entonces depende de personas como yo, que soy venezolana, nacida en Venezuela, pero que yo me hice americana. Yo renuncié a la ciudadanía venezolana para convertirme en americana, y yo como americana de origen venezolano, de origen colombiano, yo puedo intervenir mucho a favor de los países latinos aquí en los Estados Unidos, porque yo tengo el conocimiento de lo que es la verdadera socialismo, de lo que es el verdadero independencia individual de las personas en sus países. Correcto. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de el socialismo venezolano, de lo que ocurre actualmente, esta es una competencia entre mi socialismo es mejor que el tuyo, no es realmente un cambio. En Venezuela no hay capitalismo, en Venezuela no hay derecha, y los que se hacen llamar derechas en Venezuela son de la derecha de la izquierda. Tú sabes, tú tienes un cuadro aquí dividido, ¿ok? Está aquí la izquierda y está aquí la derecha. Okay. Entonces, los que se hacen llamar derecha están en la parte derecha de la izquierda, pero siguen siendo izquierda. Okay. Siguen siendo izquierdosos. Faltan como 4 minutos. Okay. Nos queda siguen un minuto siendo, para sí, entonces no hay solución. Podemos seguir hablando la semana que viene. Gracias. Por favor de Dios, muchas gracias. El jueves que viene, por favor, compartan el video, y espero que se emocione más de uno en los Estados Unidos, los venezolanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. El show, hoy ya nos queda muy poquito tiempo. Ha sido muy lleno de información. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you, David. Gracias, David. The disease of addiction is a life-altering challenge, not just for the person suffering its effects,